Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de oraciones compuestas en quechua. Pero antes de iniciar la idea cómo se hace una oración compuesta en quechua, debo explicarles con lo que ya conocemos, ¿ya? Si hablamos de compuestas, por ejemplo, palabras compuestas, son dos palabras que de pronto funcionan como si fuera una, ¿no? Podemos encontrar en nombres, por ejemplo, Ana Gabriela, Carlos, Roberto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digo, ¿cómo te llamas? Ana Gabriela. Ya, persona se llama Ana Gabriela y ese Ana Gabriela está formado por dos palabras, son palabras compuestas. Ahora, esa misma idea podemos llevar a una oración, ¿ya? Aquí vamos a ver oraciones compuestas coordinadas nada más. Eso quiere decir que va a haber dos oraciones que van a estar unidas por un nexo, ¿ya? A ese nexo se le llama conector, ¿ya? Entonces, podemos observar aquí algunos ejemplos que estamos viendo de pronto, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. A ver, tenemos dos oraciones acá. María es de Tacna y Ana Gabriela es de Trujillo. Ya, ¿qué estamos viendo aquí? Dos oraciones, ¿no? La primera oración, que es María es de Tacna. La segunda oración, Ana Gabriela es de Trujillo. Y eso está unido por un nexo, ¿ya? Que se llama conector. Y este es el conector I, ¿ya? Sería María es de Tacna y Ana Gabriela es de Trujillo. Ya, es una oración compuesta. Mi papá es Melchor y mi mamá es Fernandina. ¿Ya? Muy bien. Un requisito fundamental para que sea considerado como una oración compuesta es que cada oración, o sea, la primera la primera parte debe contener un verbo y la segunda parte también. Entonces, María es de Tacna, es un verbo. Ana Gabriela es de Trujillo también. Entonces, lo mismo pasará acá, ¿no? Mi papá es Melchor, ¿no? Ese es un verbo. Mi mamá es Fernandina, ¿ya? Entonces, a este tipo de oraciones lo llamamos compuesta. Ella es Gabriela y él es Manuel, por ejemplo, ¿ya? Mi mamá es de Ayacucho y mi papá es de Puno. Son dos oraciones también simples unidos por el nexo o el conector. ¿Ya? Yo soy doctor y mi esposa es profesora también. Yo canto y tú bailas. ¿Ya? Muy bien. La otra característica importante es que cada una de estas oraciones tiene su propio sentido, o sea, tiene significado completo. Es más, yo puedo eliminar la primera oración y me quedo con la segunda, sigue teniendo sentido. O sea, por ejemplo, María es de Tacna. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa si elimino esta primera oración y me quedo con la segunda? ¿No? Ana Gabriela es de Trujillo. Tiene una información clara, me deja entender. ¿Ya? Entonces, esas son las características de oraciones compuestas. Ahora, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva ya con ejemplos en quechua. Muy bien. Aquí he puesto las mismas oraciones, pero ya con traducción en quechua. Ahora, lo primero que debemos saber es que el I en quechua no va a ir solo, ¿ya? Va a ir en forma de sufijo. Y ese sufijo es el llamado ñata, ¿ya? Está yendo con una rayita porque esto te está indicando que ñata siempre va a ir pegado a una palabra, a un nombre o a una oración, ¿ya? Básicamente a una palabra. Entonces, ¿en qué lugar vamos a colocar? Primero se coloca esta oración tal como es, ¿no? María Tacnamanta, ¿ya? María, y esta M es como si fuera un es. María es
El manta es de, María es de Tacna. Ahora, inmediatamente coloco lo que viene a continuación, Ana Gabriela, ¿ya? Ana Gabriela es una palabra compuesta, por lo tanto va todo junto, entonces después de esta palabra inmediatamente va el ñataj. Ana Gabriela ñatajmi, ¿no? Ana Gabriela ñataj Trujillumanta. Este mi es un validador, ¿no? El i solamente es ñataj nada más. Sería Ana Gabriela ñatajmi Trujillumanta. ¿Ya? Imagínate acá. María Tacnamanta. Ana Gabriela ñatajmi Trujillumanta. ¿Ya? Chaynam chay. Ahora acá. Mi papá es Melchor y mi mamá es Fernandina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, coloco la primera parte de oración tal como es. Sería Taitaimi, mi papá es Melchor, Mamaiñatagmi, Fernandina. Ya. Ahora, ¿cómo de pronto me doy cuenta en dónde colocar el ñata? Ya, más simple. Debes colocar después del sujeto de la segunda oración. Por ejemplo, acá, mi mamá es Fernandina. ¿Cuál es el sujeto? Mi mamá. E inmediatamente después del sujeto, debes colocar el ñata. Sería Taitai mi Melchor, Mamaiñatagmi, Fernandina. Este mi simplemente es para decir es, ¿no? Mi mamá es, no, perdón, mamá y ñatajmi, ¿no? Y mi mamá, ¿no? Ñataj es un, ¿sí o no? Y, perdón, y. Sería, y mi mamá es Fernandina. ¿Ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, ella es Gabriela y él es Manuel. Imagínate que Chuapicama, eso no lo hice, pero vamos a ver. Ella es Gabriela y él es Manuel. Imagínate acá. Ya. Ella, Pai. Pai mi Gabriela, ¿ya? Paiñatajmi Manuel, ¿ya? Paimi Gabriela, Paiñatajmi Manuel. Chaynam chay. Sigamos entonces. Diapositiva. Mi mamá es de Ayacucho y mi papá es de Puno, ¿ya? Ñojatapucuyma. Maimantata taita mamaikikuna, ¿no? Entonces mi mamá es de Ayacucho y mi papá es de Puno. Ahora vamos. Sería, mi mamá es de Ayacucho. Mamaimi Ayacuchumanta, Taitaiñatajmi Punumanta. Ya. Entonces, igual aquí, el ñataj está yendo después del sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá de la segunda oración? Mi papá. Entonces sería Taitaiñatajmi Punumanta. El manta es para decir de. Ya, muy bien. Mi mamá es de Ayacucho y mi papá es de Puno. Sería Mamaimi Ayacuchumanta, Taitaiñatajmi Punumanta. Kusa, allí. Yo soy doctor y mi esposa es profesora. Imainatachekama. Hampigmi Kani, ¿no? Kani para decir yo soy. Hampigmi Kani. Warmiñataj, ¿no? Y mi esposa Yachachi. Ya. Imaninata Hichuapi. Yo soy doctor y mi esposa es profesora. Sería Hampigmi Kani, Warmiñatajmi Yachachi. ¿Ya? Pues, ahora, esta siguiente oración. Yo canto y tú bailas. También es una oración compuesta. Primero tengo yo canto, es una oración. Tú bailas, es la segunda oración. Y esto va a estar unido por i. ¿Ya? En quechua el i es ñata. Sería ñojatakini, hamñata, tusunchi. ¿Ya? ñojatakini, hamñata, tusunchi. Sigamos con la siguiente. Veamos aquí. Ahora, aquí observamos con imágenes. Estoy diciendo, él es Paulo Guerrero y ella es Alondra. Imagínate acá Quichuapi. Paimi, Paulo Guerrero. Pañatagmi, Alondra. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de trabajar. Muy bien. Ahora, puede uno pensar de que en cualquier lugar cuando yo vea un i, voy a reemplazar por ñata. No, no necesariamente. ¿Ya? Este ñata
se utiliza siempre en cuando hay dos oraciones simples. O sea, hay dos oraciones. Para poder saber si es una oración, debemos tener en cuenta de que esta primera parte debe tener un verbo. Él es, tiene un verbo, Pablo Guerrero, entonces es una oración. En la segunda también, ella es, Alondra. Entonces, cada una de estas oraciones debe tener su propio verbo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si de pronto esta ahí está dentro de frases que no son oraciones? Entonces, no puedes aplicar con ñata. Y justo voy a ver aquí lo siguiente. Tengo algunas observaciones al final, aquí por ejemplo, ¿no? Mi papá y mi mamá están en Trujillo. Y acá está el I. Entonces, como yo ya les dije que el I es ñata, cualquiera puede pensar que esta I se va a expresar como ñata, pero no. ¿Por qué? Miren, mi papá y mi mamá están en Trujillo. Observa aquí. La primera parte, mi papá, ¿tiene verbo o no tiene verbo? No tiene verbo. ¿Ya? La segunda sí tiene verbo. Mi mamá están en Trujillo. Pero este verbo que está acá, están, une a los dos. Mi papá y mi mamá están. Porque yo no puedo decir mi mamá están en Trujillo, ¿sí o no? Entonces, aquí, ¿cómo darme cuenta si esto es ñata o no? Simplemente elimino una de las oraciones. Elimino esta de acá, mi papá, y solamente me quedo acá. ¿Tiene sentido? Vamos a ver. Mi mamá está en Trujillo. ¿Así hablamos? No, no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa si elimino esta segunda parte y de pronto me quedo con esto? Mi papá. ¿Mi papá qué? ¿No? Entonces, en el otro, para que sea ñata, ya, cuando yo elimine una de las oraciones, la oración que me queda no necesita el otro. Tiene sentido. En cambio, acá, cuando yo elimino a una de ellas, ya no tiene sentido. Es más, mi papá y mi mamá yo puedo reemplazar con una sola palabra. Sería ellos, por ejemplo. Ellos están en Trujillo. Así nada más. Entonces, ¿cómo, con qué yo reemplazo esta I? Hay dos formas en realidad. Sería taitai mamá y wan, ¿no? Este wan, de hecho, funcionaría como I. De hecho, el wan también tiene sentido de con. Es como para decir, ¿no? Mi papá con mi mamá. Tiene ese sentido también. No habría ningún problema. Pero siempre es con wan. Y la otra forma es el piwan, ¿no? Sería taitai mamá y piwan. El piwan indica para decir mi papá más mi mamá. O sea, y mi mamá más, algo así, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de expresiones, más bien es colocar el wan o el piwan. Sería taitai mamaywan trujillupi cachcanco. ¿Ya? Taitai mamaywan, manenta. Mi papá y mi mamá están cachcanco, ¿no? Están en Trujillo. ¿Ya? Muy bien. Tú y yo somos de Puno, por ejemplo. ¿Ya? Acá también uno pensaría con ñata, pero no. Porque acá dice, tú y yo somos. Hay un solo verbo, ¿no? Entonces, si hay un solo verbo, esto de acá yo puedo reemplazar por uno. Sería tú y yo, ¿qué sería? Nosotros, ¿sí? ¿No? Nosotros somos de Puno. Ya, entonces, cuando sucede este tipo de ejemplos, no se puede trabajar con ñata. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con el wan. Ham ñujawa punumanta kanchi. O sea, ñujanchik punumanta kanchi. Ham ñujawa. Ham ñujawa pues se puede interpretar como ñujanchik. Nosotros. ¿Ya? Cursa. Allí. Juana y Rosa están trabajando. Ya. El verbo aquí es están, ¿no? El trabajando, la terminación ando, pues no se considera como un verbo completo. En todo caso sería una frase compuesta, ¿no? Que se llama perífrase verbal en castellano. Sería Juana y Rosa están trabajando. Hay un solo verbo acá también. Es como que yo podría reemplazar Juana y Rosa por una sola palabra. ¿Cuál sería el pronombre? Ellos, o ella sería en este caso, ¿no? Ellas están trabajando. Sería Juanawa Rosam Yamkachkan. Estoy afirmando, ¿no? Juanawa Rosam Yamkachkan. ¿Ya? Muy bien. En conclusión, ¿ya? Oraciones compuestas son llamadas
para hacerlo simple, ¿no? Dos oraciones que tienen cada uno en su estructura un verbo, ¿ya? Un verbo y cuando junto, pues tiene sentido. Pero cuando elimino uno de ellas, pues el otro sigue teniendo sentido, ¿ya? Entonces, una de las características fundamentales, ¿ya? De oración compuesta es que cada componente, ¿no? Debe tener un verbo en su estructura, ¿ya? Porque si es así, mi papá y mi mamá están en Trujillo, esto no es una oración compuesta, esto es una oración simple nada más, porque yo, mi papá y mi mamá, yo puedo reemplazar por una sola palabra, ellos están en Trujillo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta sería la pequeña clase, ¿ya? Del día de hoy. Espero que quede claro. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Tupananchi kama waukipanikuna hamkuna allí.